Así despidieron los colegas mexicanos al Santo Padre. Francisco se fue exactamente tal como él lo verificó en su alocución de despedida. Se fue con el corazón henchido de gratitud. Primero con Dios, dice, por haberle concedido esta maravillosa instancia de prenderse dentro del espíritu mexicano. Y claro, no faltaron los mariachis, los anunció él mismo. Y esta forma de despedirse de los mexicanos, deben haber habido millones de lágrimas, y entiendo que también él, en su aeronave de regreso al Vaticano, también fue pensando en este gran país que inspiró a muchísimas generaciones por el valor de sus hijos. Vean ahora en lo que se ha convertido y han permitido los mexicanos. Esta ha sido la principal crítica del pontífice. Han permitido los miembros de la sociedad mexicana que México, valga la redundancia, se encuentre en esta situación de crimen organizado. Un paso, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tráfico humano, de la trata de personas. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Frente a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más pobres. ¿Y qué decir de tantas mujeres a quienes les han arrebatado injustamente la vida? Exa FM. Bueno, pasamos entonces a nuestra agenda cotidiana, no sin antes ofrecerles y comprometerles un eslabón de oratoria del Santo Padre para mitad o final de este programa de noticias y opinión. Recuerden que estaremos transmitiendo un contacto directo con Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, también del economista Alberto Acosta Burneo desde la ciudad de Guayaquil, y este mismo instante para entrar en calor económico, en preocupación económica, porque lo que tenemos es una plataforma gigante de preocupaciones, de incertidumbres, de no saber cómo especialmente el problema del desempleo lo resuelve el régimen. No vemos pasos certeros, no vemos decisiones que enciendan de entusiasmo y colaboración a los diferentes sectores y actores de la economía ecuatoriana. Vemos que se predica, se manifiesta, se ensaya. A ver, tal vez esto. Pero con voz enérgica. Nosotros fuimos los primeros en darnos cuenta de lo que ahora está ocurriendo. Si se hubieran dado cuenta de lo que ahora está ocurriendo en el Ecuador económico y en la economía de producción, otros habrían sido los resultados. Esas previsiones, si habrían sido practicadas, no nos tuvieran en este valle de lágrimas, de escepticismos,
en esta circunstancia de no saber a dónde nos quiere conducir nuestro líder equivocado. O puede ser que líder atinado, pero no estamos para concursar en gestos de adivinos. Necesitamos medidas, atención a lo que los diferentes gremios, entre ellos los actores bancarios, los actores financieros, le han estado proponiendo reiteradamente al señor presidente de la República. Esto ya no es un asunto de el Santo Padre, no es un asunto de la Iglesia, no es un asunto sino del gobierno, pero que le ofrezca oportunidades de transacciones lícitas a la banca ecuatoriana y al aparato productivo nacional. Es decir, una economía de trabajo, una economía de ahorro, una economía de emprendimiento. Por allí vamos, señoras y señores, poniéndonos de acuerdo. El economista Robalino, que fue presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, nos supo manifestar que se debe evitar que el sistema monetario se debilite. Desde luego, pues economista de cajón aquello. La economía exige un programa económico de emergencia por 3 años, con acciones en los varios sectores, señor. Y dentro del sector monetario hay que evitar tomar medidas que debiliten al sistema monetario de la dolarización. Y hay varios enemigos, pues, de la dolarización. La política fiscal con las características actuales es el primer enemigo, mi querido amigo, ¿sí? Y los exportadores también. Los exportadores están pasando momentos difíciles y hay que ayudarlos. Y algunas de aquí me permitieron pero no decir desdolarizando algunas... la economía. Ah, sin desdolarizar. Oiga, no se puede desdolarizar la economía. Y el señor Correa y su gobierno saben eso, lo han declarado. Y no solamente en forma pública, lo han declarado a los empresarios, a los banqueros, que saben que será un fenómeno 10 veces peor que el año 99. Y nadie quiere en el Ecuador que se vuelva a producir un fenómeno como el año 99, mi querido amigo. Exa FM. Yo tengo el agrado de presentar en nuestros micrófonos en esta mañana al señor economista Julio José Prado, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos Privados de nuestro país. Su compañero escribió, es un columnista perseverante o permanente más bien, de la revista Vistazo y de otros medios importantes del país, un analista muy significativo. En identidad de edades, en identidad generacional, vamos a preferirles para que nosotros podamos conectarnos con el pensamiento ya más pragmático y emergente, o más bien preferiría la palabra urgente. Yo veo que el gobierno, economista Prado, se está un poco dando las vueltas. No está convencido de lo que está recetando su jefe principal, que viene a ser un economista en el que el Ecuador social confió muchísimo, yo diría que abultadamente y hasta exageradamente. Y como es un enemigo, incluso como materias de la economía fiscal y de todas esas manifestaciones de ahorro, con la ideología que respetamos tiene el señor presidente de la República y su frente económico, nosotros no estamos encontrando una salida. La banca ecuatoriana debe estar altamente preocupada por la inercia de medidas conducentes a una práctica global de los actores económicos por diferentes nortes, por diferentes objetivos. ¿O ustedes sí lo han advertido, sí lo han notado? Hay un plan de recuperación nacional como el que escribió para la revista Vistazo Alberto Acosta Burneo, que nos está escuchando y al que le saludamos con el afecto de siempre. Este momento,
Julio José, Alberto también está en procura de escucharle lo que piensan los bancos. ¿Los bancos están satisfechos de la forma como está enfrentando la situación el gobierno nacional? ¿O usted viene, digamos, con la consigna de disimular, de esperar, de darle tiempo al tiempo? Creo que ya no es esa ya no es ese el tiempo que ustedes deben escribir, diseñar y dejar constancia. Los dos, el uno como analista y el otro como un líder bancario, tienen que darnos algunas respuestas al problema fiscal, al problema monetario, a los problemas de la producción, porque no vamos a prestar, vamos a cuidar las divisas, el aparato público productivo y el privado productivo están requiriendo de otros mecanismos, y esa es la desesperación que tenemos los ciudadanos, que ignoramos muchas cosas, pero que tenemos la experiencia y el sentido común de ver que las cosas no caminan en abono a encontrar una salida a la situación económica del país. Julio José y luego desde Guayaquil, Alberto Acosta Burneo. Bienvenidos, jóvenes economistas. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Siempre es un gusto estar en Radio Democracia, y un saludo cordial a Alberto en Guayaquil. Primero comenzar diciendo, quizás, Gonzalo, que mi trabajo, digamos, mi experiencia, tanto en el área académica, previamente universitaria, como analista, incluso económico, técnico, etcétera, siempre ha estado en la línea de no disimular las cosas, de decir de frente cómo está la economía, ser muy sensato. Yo siempre he tratado de decir lo más equilibrado posible, alejarme de todo tema puntual relacionado con declaraciones que sean políticas y no tan técnicas. Y mi rol en la Asociación de Bancos actual sigue esa línea, ¿no? De hecho, por eso entiendo yo que el directorio apostó justamente por mi nombre para dirigir la Asociación de Bancos en un momento en el que obviamente el entorno económico es complicado, el entorno político es complicado, y yo tomo este reto con la seriedad que he tomado toda mi carrera, tanto en la academia como en la parte técnica, y obviamente ahora al frente de esta importantísima institución gremial, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuente con que siempre le diré a usted y a la ciudadanía cómo percibo yo las cosas, sin ser alarmista, que nunca ha sido tampoco mi estrategia ni mi tono de diálogo, pero sí puntualizando los temas que hay que mejorar. Mi premisa que parte de una desesperación. Sí, le entiendo. Sí, y siento esa desesperanza, digamos, en la gente, ¿no? Exactamente. O sea, se siente en el entorno necesidad de conocer mucho más, y entiendo que esto puede llevar también a que estamos en un punto, Gonzalo, en el que, por ejemplo, si que uno se sale de una línea discursiva, podemos decir, ¿no es cierto?, de una línea de diálogo, y se vuelve un poquito más positivo, ese positivismo se amplifica mucho. Si es que uno se vuelve un poquito más negativo, ese negativismo se amplifica muchísimo más, ¿no? Y entonces es el papel que uno tiene que jugar, ¿no? Tratar de decir las cifras reales, y tratar de ser lo más técnico posible. Y voy a tratar de serlo. Vamos a ver. Y la primera pregunta, si usted me permite, Julio José, es, claro, ¿cómo se está manteniendo el gobierno? ¿Cómo piensa mantenerse alrededor de un año y pico más? En base a lo que usted sabe está ocurriendo este momento, y hemos comenzado para graficar, como dicen sus compañeros de profesión, estamos vendiendo los muebles. Sí. Y esa no es la manera. La economía de producción tiene que resucitar y activarse. Y ahí estamos en manos de los bancos por el tema del capital, pero de las decisiones de economía de parte del Frente Económico del Gobierno a la cabeza del señor Presidente de la República. Uh-huh, uh-huh. Sí, Gonzalo, le voy a dar una respuesta puntual al tema de que si estamos satisfechos con el tema del gobierno, de un poco cómo vemos que se va a pasar este año, que es una parte un poco más de análisis macroeconómico, y después un poquito más adelante le pido que aterricemos sobre el tema de banca, que obviamente es el tema que a la gente le puede interesar saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar este año, qué pasó en el anterior, este tipo de cosas, ¿no? Pero en términos
términos, digamos, macroeconómicos, ¿qué es lo que vemos? ¿Y qué es lo que sentimos que hace falta en forma urgente? Nos hace falta un plan antirrecesión. Y hay que llamarlo así. Es un plan que nos permita saber durante el próximo año cuáles son los pasos que se van a dar en todos los ámbitos de la economía, desde el punto de vista de todos los actores económicos, sociales y ciudadanos, ¿no? Necesitamos de saber, por ejemplo, cómo se va a poner al día el gobierno en el pago de contratistas, ¿no? Este es un tema que yo lo he repetido, lo dije en la entrevista anterior que tuve con usted y en algunas que he tenido en otros medios muy respetables a nivel nacional, que uno de los temas más importantes de este año es que la deuda del Estado con contratistas privados se vaya pagando. ¿A cuánto asciende? Porque, mire, los últimos datos que teníamos hasta el año pasado, que son incluso cifras que las han expresado las propias personas del gobierno, el equipo económico del gobierno, era alrededor de 2.500 millones de dólares, ¿no? Esa cifra no sé si es que está aumentando o disminuyendo. Sabemos que se han hecho algunos pagos en diciembre y se hicieron algunos pagos de proveedores en enero, pero obviamente frente al total de los atrasos que ha habido, me parece que todavía hay mucho por recorrer. Y esto es importante, y ahí me entro al tema de la banca. El momento en el cual se hacen estos pagos a proveedores, por pequeños que sean, las personas se ponen al día con la deuda de los bancos, pagan al día sus deudas, baja la morosidad y aumenta la liquidez y por lo tanto aumentan los depósitos en la banca. Por eso es que yo hago tanta insistencia sobre este tema que parece poco trascendental, digamos, sobre todo el resto de problemas es muy trascendental que nos vayamos poniendo al día porque eso envía una señal de liquidez a toda la cadena productiva, ¿no? A toda la cadena de pagos. Y lo siente el último receptor de la cadena de pagos, que es el banco, el que tiene los créditos, el que tiene los depósitos y demás. Por eso es que es tan importante. El segundo tema de este plan antirrecesión, yo también he mencionado esto antes y quiero ratificarlo. Incluso antes de estar yo en la Asociación de Bancos, como académico, hicimos un llamado al gobierno entre septiembre y octubre del año pasado, con varios colegas de todo el país, ¿no? Académicos de importantísimas universidades del Ecuador y de afuera, para hacer un plan antirrecesión que ante el shock económico genere un shock de confianza. Y dentro del shock de confianza, usted recordará, Gonzalo, que creo que estuvimos también conversando sobre eso en estos micrófonos, se requerían una serie de pasos. Hace 2 semanas, le cuento relacionado con esto, que hace 2 semanas, hubo una misión, varias misiones, unas 3 o 4 misiones de inversionistas extranjeros, ¿no? De estos que invierten en capitales, en países emergentes como el Ecuador, y estaban haciendo un recorrido por toda América Latina en ese momento y venían puntualmente al Ecuador. Y se reunieron durante 2 semanas con varios analistas y personas de gremios y gente del gobierno, del sector económico y demás. Y después de haberles comentado durante un buen tiempo cómo está la economía, cómo percibimos, y lo mismo que estamos comentando el día de hoy, yo les hice la pregunta a cada una de estas personas, ¿qué esperaban ellos de nosotros? ¿Qué esperaban ellos del Ecuador? ¿Qué quisieran ellos ver del gobierno ecuatoriano, de la banca ecuatoriana, del ecuatoriano en general? Ellos me dijeron, mira, hay muchas cosas que podríamos nosotros pedir, pero si es que te pedimos, y todos coincidieron en lo mismo, si podríamos nosotros pedir una sola cosa, es alguna señal de confianza de cómo van a ir a ustedes salir del momento de recesión técnica que tienen. ¿Cuáles son los pasos que van a ir dando durante los próximos 3 meses, 6 meses y 1 año? No pedimos más de eso porque sabemos que es complicado en el Ecuador proyectar más allá de 1 año. Yo creo que eso es lo que todos pedimos. Pedimos un plan, ¿no? Que nos permita justamente proyectarnos un poquito más allá del tremendamente corto plazo que tenemos actualmente. ¿Qué significa esto? Yo pediría puntualmente, y le hago un llamado al Frente Económico, ¿no es cierto? Así como hay el Consejo Consultivo de la Producción, que se reúne para tratar temas de competitividad, de producción, etcétera, que sé que se reunió hace poco tiempo, hay una figura que se creó en el año 2014, si no estoy equivocado, con el Código Financiero y Monetario, con el nuevo código, en el que se llama un Código Consultivo Económico, que toma en cuenta a varios sectores de la sociedad para reunirse en momentos en los cuales hay que decidir temas de economía importante. Creo que este es el momento de reactivar ese consejo, esa iniciativa, ese consejo que está incluso en la ley, si no estoy equivocado. ¿Qué servicio importantísimo nos otorgaría esa iniciativa? Mire, yo creo que este es el momento de poner a pensar varias cabezas sobre el tema de cómo salir adelante, ¿no? Necesitamos analizar toda la perspectiva económica de lo que está pasando en el Ecuador, de cómo está afectando evidentemente el shock que tuvimos del año pasado en el sector petrolero, que se mantiene, el shock que tenemos también en el tema de tipo de cambio, cómo eso está afectando obviamente a la inversión pública, a la inversión privada, y cómo esto termina también haciendo que el sector
el sector bancario tenga que restringirse también, como se lo está haciendo, se lo hizo el año pasado y se va a hacer este año. Necesitamos mantener eso. Claro. Perdone, cuando nosotros de alguna manera observamos y muchos criticamos la paciencia o el descuido gubernamental, especialmente en el tema de gestar reservas en el tiempo, y que habría sido la solución más directa como inyección a la vena para no perder en la curva de la recesión, no perder actividad, que es lo que estamos perdiendo, actividad y competitividad. Competitividad, que es tan importante. Entonces se está dejando llevar de las circunstancias el régimen correísta, y eso, allí se quiere ver el capricho, el tesón, el ñeque de el jefe de Estado, pero no quiere abandonar su postura ideológica. Ese es el pecado mortal que tiene esta administración. Los problemas económicos macros y de las características de no necesita que haya una especie de importación de tendencias ideológicas sobre los gobiernos de turno en América Latina. Usted dice, lo que se necesita es un plan de recuperación nacional, don Alberto Acosta Burneo, para ir un poquito cambiando. Sí, Alberto, buenos días. Entonces, usted dice, no es un momento ya para lamentarnos, no es un momento de sofismas. Empecemos por reconocer las dificultades en el orden fiscal, en el orden monetario y en los problemas de la producción. Y la bonanza quedó en la historia, y el nuevo desafío es acostumbrarnos nuevamente a la frugalidad de la época de las vacas flacas, que se creyó que era consecuencia de los malos gobiernos de la partidocracia. Vea usted, pero los ciclos económicos no perdonan. Los ciclos económicos son inexorables, sin importar la tendencia ideológica del régimen de turno. Eso no están viendo ninguno de los ciclos, ¿ok? Lo buscaremos más adelante, no se preocupen. Pero demos este paso significativo a escuchar la opinión, que entiendo va a ser congruente a lo que nos ha manifestado el respetable presidente de la Asociación de Bancos Privados aquí presente. ¿Qué le parece lo del economista Prado y lo suyo insertado en el último número de Vistazo, Alberto? Muy buenos días, Gonzalo, Julio y José, un saludo. Definitivamente yo creo que el paso inicial, lo más importante en este momento es reconocer que la economía ecuatoriana está atravesando por un problema. No podemos seguir negando y tratar de discutir si es que académicamente es o no crisis. Eso es irrelevante. El tema es que hay un problema de fondo y tenemos que reconocerlo con claridad. ¿Le podemos identificar al problema de fondo? Definitivamente. Yo por facilidad, le he dividido en tres grupos. El primero es un problema fiscal, que le llamo yo. Un exceso de gasto para el nivel de ingresos que tiene el país en la actualidad. Y el reducir y regresar a un nivel de gastos menor es un proceso que tiene sus costos, que tiene sus complicaciones. Segundo problema, un problema monetario. Tenemos una pérdida de liquidez, perdemos dólares de economía por déficit comercial y también por salida de depósitos a nivel de balanza de pagos. Entonces hay otro tema monetario. Y un tercer problema es un problema de producción. El país se ha vuelto costoso, el dólar, tenemos además un dólar fuerte, entonces tenemos un país que tiene baja productividad y baja competitividad. No nos olvidamos durante todos estos años de abrir nuevos mercados y nuestros productos tienen que pagar un castigo para entrar a los principales mercados mundiales, lo que no tienen que hacer los países y los productos, por ejemplo, de Perú o de Colombia. Entonces yo por eso he dividido en estos tres problemas. Considero que aislar los problemas, decir es solamente un tema monetario o es solo un tema comercial, de balanza comercial, no es ver la película completa. Todos estos problemas están íntimamente interrelacionados, como es todo en economía. No se puede decir yo bajo el gasto de inversión y se soluciona todo. No, todo está interrelacionado. Entonces hay que tener claros los tres problemas: fiscal, monetario y de producción. Perdone la interrupción, Alberto. ¿Cómo es que nos cogieron desprevenidos? Y esa es la palabra que usted utiliza en su comentario, en su análisis. Nos cogieron desprevenidos, teniendo como líder a un economista. Entonces, eso no entiende la gente
de la calle. Y bueno, lo que sucedió, lo que vivimos una bonanza como no habíamos vivido desde los años 70, y que el gobierno y en general todos en el país pensamos que esa bonanza iba a ser indefinida, que esa bonanza era producto de las buenas políticas del gobierno y que por ese motivo, mientras se mantenga el gobierno, tenía que mantenerse la bonanza. Y definitivamente el tema es que en economía los ciclos económicos existen, que no dependen del gobierno de turno. El gobierno de turno puede tratar de moldearlos en cierta manera, pero no puede controlarlos totalmente a su antojo. ¿Por qué entonces el problema fiscal nace con un excesivo gasto público? Definitivamente, se gastó pensando que ese nivel de ingresos nuevo de la bonanza iba a ser permanente, que íbamos a tener este flujo de petrodólares de manera indefinida, y entonces se comenzó a gastar más y más y más, y no, lo prudente hubiese sido decir, sabemos que esta bonanza existe en este momento, pero sabemos también que esta bonanza no va a durar toda la vida. Entonces no podemos gastar pensando que esta es la nueva normalidad, es tener ese nivel de ingresos, sino que debimos haber gastado mucho menos. Y en ese momento hubiésemos podido dejar de lado una parte de ingresos que hubiéramos podido ir reservando para la actualidad. En este momento en el que necesitamos sostener el gasto público, y no es el momento adecuado para ponerse a reducir gasto público. Pero el país ya no tiene otra alternativa. Gastó demasiado cuando había dinero, y ahora que no hay dinero, tiene que ajustarse a la nueva realidad. Lo ideal hubiese sido mantener un nivel de gasto menor durante la bonanza y de esa manera compensar la pérdida de ingresos actual con lo que hubiésemos reservado en la época de la bonanza. Ahora les pido de favor que entre los dos analistas que están honrando este programa de noticias y opinión tengan la bondad de decirnos cada uno si es que hemos gastado exageradamente. ¿Cómo eliminamos los gastos innecesarios? ¿Cuáles podrían calificarse este momento de crisis como gastos innecesarios? Por ejemplo, le pregunto a usted, Julio José. Vea, Gonzalo, a ver, yo quisiera ir respondiendo su pregunta. Estamos en el ámbito fiscal. Sí. No, yo definitivamente creo como analista económico no es mi competencia como presidente de la Asociación de Bancos darle receta al gobierno sobre exactamente dónde debe cortar, digamos, como analista económico coincido con Alberto. No, sino que no es mi labor, digamos, pero yo como analista económico le repito, coincido con Alberto en que hay que recortar unos instantes. Sí, hay que recortar en varios lugares. Creo yo que este año va a ser necesario lastimosamente seguir haciendo recortes de gastos, porque yo he utilizado mucho la figura de que el globo, digamos, en la economía hasta el año 2014, el pastel de la economía hasta el 2014 se infló en una forma muy importante, y cuando llega el shock económico del año 2015, es importante que ese globo se vaya disminuyendo. Y creo yo que el 2015 todavía, al menos la parte que corresponde a la parte pública, todavía no se redujo en forma suficiente. Y creo yo que este año vamos a ir viendo algunos recortes y esto formaría parte de este plan antirrecesión del que estamos conversando. ¿Sí? ¿Dónde? Todavía no podría decirle dónde. Usted, en cambio, tiene un poco más de libertad, Alberto, y introduce usted algunos elementos, pero queremos entenderlos mejor. El Estado se ha transformado de un tiempo a esta parte, manifiesta usted, en un leviatán hambriento que cada día nos pide más y más a los ciudadanos. Hay que eliminar el gasto innecesario, sería la consigna. ¿Dónde está el gasto que no es el gasto prudente, que no es el gasto prioritario, que no es el gasto necesario, que se prestan decenas de millones de dólares solamente para disimular y decir que nuevamente se ha afianzado la economía porque ya se aproximan las elecciones? Es decir, el interés electoral y político ha prevalecido a lo largo de el trazo del diseño de los programas económicos y de las prioridades del régimen. Tenga la bondad, Alberto. Yo creo que la prioridad del Estado es la educación, la salud y la seguridad. En esos sectores hay que seguir invirtiendo y ese es el momento no solamente que deberíamos sostener ese gasto, sino inclusive, de ser posible, incrementarlo. Ahí tiene que haber más gasto, más inversión. También tiene que cumplir con sus funciones de regulación. Pero de ahí, todo el resto del aparataje, el andamiaje que se ha hecho, la cantidad de ministerios que se han creado, toda la estructura que se ha hecho para que un Estado que ha querido jugar a empresario, un Estado que define qué se invierte, en qué sectores se invierte, qué es prioritario, qué no es prioritario, todo ese andamiaje es costos,
además un Estado que ha invertido muchísimo en infraestructura. Actualmente podemos ver en Quito dos construcciones muy grandes que se están haciendo, una en el norte y otra en el sur, conjuntos gigantescos de edificios para albergar a todos estos ministerios. Esas son inversiones multimillonarias que no caben en una economía como la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces definitivamente tenemos que volver a la frugalidad, volver a la austeridad. El Estado tiene que ser austero, tiene que cumplir sus funciones eficientemente, pero no tiene que gozar de grandes edificios, de infraestructuras enormes, de proyectos sobredimensionados. Veamos solamente el ejemplo de la refinería del Pacífico. Se han invertido, por no llamarlo de otra manera, 1.200 millones de dólares en movimientos de tierras, en carreteras, en acueductos, para algo que no se va a poder realizar porque no existe el financiamiento para poder concluir la refinería. Entonces vemos cómo se han ido. Otro ejemplo, Monteverde, un proyecto que terminó costando 600 millones de dólares, que financieramente salía más conveniente seguir contratando las barcazas para tener el gas que hacer un proyecto tan grande, sobredimensionado para la capacidad de un muelle que puede recibir simultáneamente 4 buques y que actualmente recibe por pocos días al mes apenas un buque. Entonces vemos cómo el gasto y la inversión han alcanzado niveles inimaginables en el pasado, y tenemos que regresar a una austeridad, a una realidad. Tenemos que ver que los ingresos ya no son los que teníamos en el pasado, la bonanza ha terminado y hay que ser mucho más eficiente en ese gasto. Y entonces la prioridad debe ser salud, educación y seguridad. Eso implica también desinvertir en muchos sectores que no son prioritarios, porque $1 invertido en, por ejemplo, una actividad empresarial de las que tiene varias del Estado, es $1 menos en educación. Entonces tenemos que saber que con recursos escasos que existen en la economía, el Estado debe sacar los recursos de donde no es prioritario y transferir esos recursos a lo que sí es prioritario. En construcción de infraestructura se puede utilizar la figura de concesiones, en mantenimiento vial, en construcción vial, en infinidad de actividades de la economía puede haber la participación privada, y yo creo que la regla en este momento debería cambiar. Debemos iniciar con una participación privada y donde no hay interés privado entre el Estado a invertir. Contrario a lo que dice inclusive la misma Constitución, que definió, por ejemplo, en los sectores estratégicos, que solamente por excepción el sector privado puede invertir y intervenir si es que tiene autorización del sector público. Además, el aparato público debe tornarse mucho más eficiente, enfocar sus escasos recursos en ampliar sus prestaciones prioritarias, dice usted. Exactamente, es enfocar los escasos recursos a lo que realmente importa, y eso también implica poner un fin a estas reformas constantes, reformas tributarias, que lo que buscan es seguir recaudando más, porque tenemos que hacer también por el lado, y esto entra ya en el tema de la producción, hay que hacer una revisión de los impuestos a la producción, hay que disminuir los impuestos a la producción, eso implica menos ingresos fiscales, y eso, la única manera de tener menos ingresos fiscales es solucionando por el lado del gasto. El gasto tiene que reducirse, tener un Estado más pequeño, más acorde a la realidad, y que no sea una carga a los ciudadanos y a la producción, como lo es en la actualidad, porque demanda de importantes impuestos, de una carga tributaria importante, y eso encarece la producción. Alberto, muchas gracias. Voy con Julio José. Primero, yo quiero ir a la parte monetaria, Julio José, y ahí usted nos va a dar muchísimas luces. Pero no quiero dejar de mencionar el importante exhorto y exigencia respetuosa, pero exigencia al fin, de los bancos ecuatorianos. Le están pidiendo al gobierno que ejercite un prioritario pago de sus deudas con los emprendedores, constructores, que le han dado su mano al Estado, que le han dado su mano al país y que ahora atraviesan por una situación de incumplimientos en cadena. No paga el Estado a los contratistas, le debe en una cantidad que ya se me fue de la memoria. Lo que decía la autoridades económicas hasta el año pasado era que era alrededor de 2.500 millones es de dólares. Hartísimo, ¿no? Dinero. 2.500 millones. Entonces, señor ingeniero y constructor guayaquileño don Enrique Pita, con la sensatez que a usted le caracteriza, pero también con un vigor y un conocimiento pleno de esta situación, si esto provoca contracción de la economía en cadena, se incumple el uno, el otro le
culpa al antecesor, es decir, se produce esta cadena de incumplimientos. Julio José Prado, a nombre de la Asociación Bancaria, dice que esta debe ser una prioridad nacional para inyectarle energía positiva con nuevo dinero para que los emprendimientos no cesen, para que el trabajo incluso en niveles gigantescos se mueva, sea gigante, por el lado especialmente de su sector que es la construcción. Comuníqueles a los dos economistas, Alberto Acosta Burneo, y al señor presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, lo que está ocurriendo en la situación de quienes necesitan y requieren recuperar dineros que les debe el Estado. Gracias por la oportunidad. Buenos días, Alberto, buenos días, Julio José. En realidad, no solamente es la necesidad de inyectar dinero, sino aplicar un marco de justicia a quienes tuvieron la confianza de hacer negocios con el Estado y que lamentablemente pues el Estado no ha cumplido con ellos, a pesar de que muchas de las obras que han sido ya terminadas, inauguradas, disfrutadas y bailadas y están incluso en servicio no son todavía recibidas o no han sido pagadas. Es verdad, el recurso que se le paga a los proveedores es un recurso que da la vuelta y que sirve para seguir generando trabajo, seguir generando oportunidades de negocios, seguir generando impuestos, seguir generando actividades productivas. Por lo tanto, es cuestión de sentido común. Hay que pagar las obligaciones porque el Estado termina beneficiándose de esa decisión. Mientras no lo pague, hay mucha gente que está en una situación realmente comprometida con los bancos, comprometida con sus proveedores, comprometida con el Estado, porque no puede pagar al SRI, no puede pagar el Seguro Social, no obstante que el Seguro Social y el SRI se aplican unas medidas coercitivas, groseras, realmente fuertes, impactantes, pero obviamente el Estado no hace su tarea, lamentablemente eso es. No hace. ¿Y cómo se produciría una reactivación en cadena si se cumple con esas obligaciones? Mire, es importante mencionar el hecho de que el sector de la construcción no es un sector aislado de las otras actividades productivas. No se puede pensar en que vamos a inyectar recursos al sector de la construcción de cualquier manera, si no tenemos nosotros resueltos otros problemas económicos, confianza en los compradores de viviendas, por ejemplo. ¿Cómo alguien puede comprar una casa si no tiene la certeza de que va a sostener su empleo y que en largo plazo va a poder pagarla? ¿Cómo va a poder alguien comprar si no sabe si va a poder seguir haciendo negocios porque la economía está contraída? Por lo tanto, el tema no pasa solamente por decir al sector de la construcción le vamos a inyectar X cantidad para que sigan trabajando, para que puedan operar. El problema es general. Yo creo que todas las actividades productivas estamos enlazadas dentro de sus propias características y sus propias particularidades, pero en definitiva, dentro de una economía que no está bien, que está enferma, obviamente todos vamos a estar afectados. Usted, la sensatez suya y el conocimiento pleno del sector nos hace pensar que la recuperación nacional tiene que pasar por la construcción. No estoy equivocado, quiero entender, ingeniero. Bueno, sí, mire, si usted lo mira en planos de generación de empleo, pues obviamente el sector de la construcción es uno de los que más dinamiza la demanda de mano de obra no calificada. Se estiman cerca de 500,000 personas que trabajan directamente en el área de la construcción y no menos de 2 personas en las actividades de provisión de bienes y servicios. Por lo tanto es impactante, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve, y soy reiterativo, en pensar en reactivar el sector de la construcción si no se toman otro tipo de medidas dentro de un escenario global? Se nos fue la señal desde la ciudad de Guayaquil. No, lo dejamos. Yo sí, lo adelante, ingeniero. Yo lo estoy escuchando. No sé si la parte final. Yo quería insistir el hecho, no sé si lo mencioné, pero voy a insistir en que
nosotros generamos como sector cerca de 500.000 personas directas y cerca de 1 millón, si no algo más quería terminar. Sí, pero vuelvo a insistir, que se le paguen a los proveedores bien, que se genere recursos para emprendimientos de nuevos proyectos, perfecto. Pero no es todo, yo sigo insistiendo en el hecho de que la economía general del país tiene que ser atendida a través de lo que está mencionando Alberto, a través de lo que está mencionando o lo que se viene mencionando. Es decir, la economía tiene que ser atendida, tiene que haber seguridad normativa para poder tener la certeza de que todo lo que yo emprendo lo voy a poder desarrollar dentro de un marco legal que no me va a sorprender porque me lo van a cambiar en el medio camino. No puede haber alianzas públicas privadas y quienes vienen al país en algún momento dado miran un escenario de inseguridad jurídica total y no se va a generar, por lo tanto, más obras ni más inversiones en ese sentido. Si no quiere abandonar, y no es una intervención grosera, sino de buena factura, la que hemos emitido como opinión, no sé si del todo atinada, en nuestro medio de comunicación. Si no se quiere abandonar, si el presidente de la República no quiere abandonar su modelo estrictamente ideológico, entonces yo digo, en un momento de tanta emergencia nacional, habría que delegar a otro de los mandatarios elegidos democráticamente la responsabilidad de dar pasos mucho más certeros en el tema, especialmente de orden fiscal. Pero la pregunta, Julio José, es, el problema monetario, ¿cómo debe marcarse en esta crisis? A ver, Gonzalo, gracias por darme la palabra. El tema aquí es con respecto al tema monetario, financiero, bancario, y haciendo una transición desde lo macro que veníamos conversando, aterrizando más a lo sectorial. Yo veo 3 etapas aquí, 3 etapas muy claras del ciclo económico. El primer semestre del año pasado tuvimos un shock económico que estuvo evidenciado por una caída del precio del petróleo, obviamente, y una cambio en la apreciación del dólar, en los mercados internacionales. Este tuvo un efecto sobre los ingresos públicos, y esto le dio al gobierno menos ingresos para gastar, y obviamente el modelo estaba muy basado en el gasto público, en la inversión pública. En el segundo semestre del año pasado, ya entramos entonces a lo que podría llamarse una recesión técnica. Del shock económico pasamos en el segundo semestre a una recesión técnica. Perdone, ¿a qué mencionan ustedes o identifican como recesión técnica? Sí, a una caída constante o al menos de 2 trimestres consecutivos del PIB, ¿no? Sí. Una recesión técnica. Por 2 ocasiones hemos cumplido cumplido con ello, con lo cual técnicamente es una recesión técnica la del segundo semestre. Una caída de ventas, una caída de exportaciones, una caída de la inversión en general en el país, y esto tuvo un efecto directo sobre el sector bancario a través de la liquidez. Había menos liquidez en la economía. El entorno económico se va haciendo, como dije al principio, este globo se va haciendo más pequeño, y entonces el resultado es que hay menos liquidez. Esa menor liquidez hizo que para poder mantenerse a flote las empresas tengan que desahorrar, es decir, sacar ahorros para poder seguir pagando sueldos, invirtiendo, manteniendo y demás. Y justamente vino en este mismo periodo, en el segundo semestre, este tema de que algunas deudas dejaron de pagarse con los contratistas, como mencionaba Enrique y como mencionaba Alberto también, ¿no? Entonces ahí lo que se generó es una reducción de los depósitos, que es la que todos conocemos el año pasado. ¿Qué es lo que tenemos de este año? Este año, entonces, los efectos del shock económico, la recesión, ya se van sintiendo en la última variable que nos faltaba. Y la última variable que nos faltaba es el tema del empleo, ¿no? El año pasado el empleo no había caído todavía en proporciones importantes. Este año se espera que vaya aumentando el desempleo y quizás también, obviamente, el subempleo. Con lo cual, las medidas que vayan a trabajar sobre este tema también son bienvenidas y las apoyaremos desde la banca, porque es importante ayudar a flexibilizar, adaptar y cualquier medida que ayude por ese lado. Entonces, ¿cuál es el efecto sobre el sector bancario de esta tercera etapa, ¿no?, en la que vamos a vivir este año? Es ya más sobre la morosidad de la cartera, que es lo que usted decía al principio, sobre la
la calidad de los créditos. Los clientes están en apuros porque no pueden cumplir con sus deudas en los bancos. Mire, es parte del entorno económico que estamos viviendo, ¿no es cierto?, complejo, que viene ya arrastrándose desde el año 2015, y entonces lo que vamos a ver, lo que vimos el año pasado era un tema mayoritariamente relacionado con la liquidez, y los bancos del año pasado hicieron un trabajo bastante técnico para conservar liquidez. ¿Qué es lo que pasaba? Que hasta más o menos mayo, junio del año pasado, el 2015, la liquidez comenzó a caer, los indicadores de liquidez en la banca comenzaron a caer, y con lo cual los bancos inmediatamente tomaron medidas para comenzar a cuidar la liquidez, mejorar los indicadores, trabajar de mejor forma los riesgos sistémicos, las carteras y demás, y todo esto, reducir gastos operativos, y eso permite, el resultado es muy bueno. Por ejemplo, en un indicador de liquidez que tenemos, que es fondos disponibles con respecto a depósitos de corto plazo, que es uno de los indicadores de liquidez, a mediados del año pasado este era 21%, y al cerrar el año ya era 30%, ¿no? Entonces se recuperó la liquidez muy rápidamente. ¿Qué es lo que hay en términos de liquidez? No con un bozal para evitar prestar dinero a los productores. Mire, la reducción del depósitos, mire, la reducción de depósitos del año pasado, anualizado de todo el año 2015, fue del 12,5%. Y la reducción crediticia. Y la reducción de créditos fue del 5,5%. Con lo cual, la reducción de depósitos fue más fuerte que la reducción de créditos. Pero Gonzalo, la banca sigue apoyando, como lo ha hecho en los últimos años, al sector productivo. El 70% de los créditos que se entregan, de total, 70% se entregan al sector productivo, que es construcción, vivienda, producción propiamente dicha, microempresa, etcétera. Solo el 30% se va a crédito de consumo. Sí, es la parte comercial también. La parte comercial tiene que ver con el tema productivo, ¿no? La parte de consumo, que es netamente para consumos de corto, mediano plazo, ¿no es cierto? Lo que conocemos como consumo, es el 30%. Es el menor de todos. Y la liquidez del sistema financiero, permítame terminar con esta reflexión. La liquidez total del sistema financiero es de 11,000 millones de dólares, que representa el 45% del total de los depósitos, con lo cual la banca, con las medidas duras que tuvo que tomar el año pasado, se ha cuidado para que la liquidez sea la prioridad. ¿Cuál va a ser la prioridad de este año? Va a comenzar a ser cuidar mucho más la cartera, cuidar mucho más la morosidad, y ese va a ser el trabajo que vamos a ver durante este año. ¿Qué tiene que aflojar en esta tensa relación, especialmente con sus clientes? Me refiero a la del año anterior, porque creo que eso se ha modificado. Le pregunto a usted, señor Alberto Acosta Burneo, ¿cómo ve usted el ámbito monetario propiamente dicho del país? Bueno, aquí el tema de fondo es que tenemos que reconocer que los dólares están fuera del Ecuador. Nosotros no imprimimos dólares en el Ecuador, no generamos dólares en el Ecuador, entonces las políticas que se apliquen tienen que darse cuenta de este aspecto. Hasta ahora lo que se ha aplicado es cómo restringir la salida de dólares, como si nosotros produjéramos los dólares y estamos evitando que salgan, y lo cual es un grave error, porque los dólares están afuera y la política tiene que ir enfocada a ver cómo traemos dólares del exterior, no cómo evitamos que salgan. Ese no es el problema es cómo traemos más dólares del exterior. Y eso significa generar un shock de confianza, lo que hablaba Julio José, es importantísimo un shock de confianza, que los inversionistas sepan, que digan, en el Ecuador yo puedo invertir, puedo llevar los capitales cuando yo quiera, y para tener ese shock de confianza hay que darle la seguridad también de que pueden retirar los capitales el momento que lo quieran. Entonces yo creo que dentro de este shock de confianza se requiere eliminar el impuesto a la salida de divisas como medida para atraer capitales. Todo esto lógicamente no como una medida aislada. Una medida aislada en una política que genera incertidumbre puede ser contraproducente, pero como un plan integral necesita formar parte de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, fomentar la inversión extranjera, y cuando digo inversión extranjera no solamente es la inversión de propiedad de extranjeros, también hay capitales de ecuatorianos que están en el exterior y que requieren de ese ambiente de seguridad y de confianza para poder regresar al país y hacer las inversiones necesarias. ¿Cómo cree usted, Alberto, que debería ser distribuido el crédito concretamente en las carteras hipotecarias, de consumo y especialmente de microempresas? ¿Cuál es su punto de vista sobre la distribución, digamos, de los montos que se debe prestar al público, ubicado en estas tres dimensiones caracterizadas por ser así mencionadas por la banca? Bueno, yo creo que hay un tema también de confianza de fondo. Se debe eliminar el direccionamiento del crédito bancario. El Estado no sabe más que los bancos a dónde debe ir el crédito. El Estado puede tener sus programas
de fomento, por ejemplo, de vivienda, y para eso existe la banca pública y puede incentivar que haya más actividad en ciertos sectores donde la banca privada, por ejemplo, no es muy activa. Crédito rural, crédito a pescadores, por decir algunos ejemplos, créditos en los que la banca, a pesar de que sí es activa, pero no tanto, y se podría dar más oferta de crédito. Pero para eso está la banca pública. Pero yo creo que el mismo mecanismo que se estableció en el Código Monetario y Financiero, de direccionar el crédito, es decir, es una meta que la establece la Junta Monetaria, de cuánto crédito tiene que haber hipotecario, es contraproducente inclusive para la misma confianza del sistema. Entonces debemos empezar por definir que la cantidad de crédito que va a cada sector, crédito de la banca privada, lo define la banca privada, lo define en función de los riesgos, en función de sus capacidades individuales. Hay instituciones especializadas en ciertos segmentos, y eso está muy bien, otras especializadas en otros segmentos, y cada uno, en base a los objetivos y del cumplimiento de los objetivos de riesgo, va colocando sus capitales, y eso da confianza a los depositantes también, que saben sus capitales están bien cuidados. El Estado tiene que intervenir desde la banca pública, actuando como respaldo en los sectores que necesitan un crédito adicional. Ya les llevé al problema de la producción, que son uno de los enunciados que tenía Alberto. Allí la banca, digamos, ¿cómo está cumpliendo en los temas cardinales, más que todo en las instancias a donde tiene que conducir su ayuda? Lo acabo de afirmar, serían los tres que hemos señalado. Pero el desempleo, la baja de ingresos, los deterioros sentidos en enero, y más que en enero, en febrero, las tendencias del crédito hipotecario, de los créditos de consumo y de los créditos destinados a las pequeñísimas empresas, que son las que dan un vigoroso apoyo al desempleo crucial, digamos. Eso me parece que tenemos que robustecerlo, pero ustedes son los técnicos. A ver, economista Prado. Sí, Gonzalo. A pesar de esta reducción que hubo el año pasado en la concesión de crédito del 5%, la banca mantiene líneas de crédito abiertas por 18.500 millones de dólares. Ese es el total que se entrega de créditos por la banca, ¿no? Entonces, claro, es una muy alta cantidad. 18.000 millones de dólares. 18.500 Eso está millones, prestado, eso digamos. es lo que se presta. ¿Y usted no tiene los porcentajes de los tres sectores a los que han respaldado? Mire, sí, como le digo, el 70% de estos 18.000 millones va al sector productivo, ¿no? Sí. No tengo exactamente cuánto va a cada uno de ellos, a microcrédito, a producción, a agricultura y demás, pero esta ha sido la tendencia, y no es de ahora, Gonzalo, esta es la tendencia de los últimos años, ¿no? Yeah. De mantener 70% para producción, 30% para crédito. Pero para consumo. Para consumo, 30%. Esa es una línea de crédito que sí se va a ir de revisar, se va a ir cuidando mucho más. ¿Por qué? Porque la morosidad en esa línea de crédito de consumo sí ha aumentado. Está más alta que promedio. El promedio de la morosidad del sistema es de 4,4%. Ahora dígame, hace un año era 3%. ¿Sí? ¿La morosidad en la microempresa? La morosidad en la microempresa es muy baja. ¿Sí? Bueno. Es baja todavía con respecto al total, ¿no es cierto? Tenemos una morosidad, déjeme, le reviso aquí el dato. Uh-huh. La morosidad en microcrédito es del 6%. ¿Sí? Versus la morosidad en la cartera de consumo, que es del 8,5% alrededor, ¿no es cierto? Entonces, el microcrédito, el ecuatoriano, Gonzalo, es un buen pagador de deudas. Es más, en diciembre, cuando se inyectó algo más de liquidez a la economía a través de los sueldos adicionales, de los nuevos ingresos de deuda que ingresaron y algunos pagos a proveedores, el ecuatoriano lo que hizo es ir y pagar las deudas. Por eso es que los depósitos aumentaron. En enero hemos visto que ha aumentado ligeramente la morosidad, pero todavía está dentro de parámetros controlables y esperados, sobre todo para un año complicado como es este, ¿no? Como le decía, la morosidad a inicios del año pasado estaba en 3,3% aproximadamente, y ahora está en 4,4% el promedio. Sí. Esto es totalmente manejable, pero hay que irlo cuidando porque obviamente en un año complicado se va a ir dañando, ¿no? Ahora sí, la pregunta del millón, ¿no cree usted que la banca tiene que ponerse de acuerdo? No queremos que pierdan, no queremos que se afecten en demasía, pero que sí disminuyan sus utilidades por estos años
tal vez hoy y tal vez el próximo año, ¿usted piensa que podría haber cabida a una reducción de las tasas de interés? Mire, la idea, la banca redujo sus utilidades del año pasado en 20%. Sí, esto es una de las disminuciones de utilidades más grandes de cualquier sector en la economía ecuatoriana. ¿Y por qué no puede ecuatoriana. ser de 40 y solo de 20? Perdone la pregunta. Sí, no, digo, vamos a ver, la rentabilidad de la banca ecuatoriana comparada con la rentabilidad de otras bancas en América Latina es inferior, el ROE, ¿no es cierto? La rentabilidad sobre el patrimonio de la banca en el Ecuador es inferior a la rentabilidad de la banca en otros lugares. El 70% de las utilidades, 75% en algunos casos de las utilidades, se reinvierte totalmente en nuevas inversiones, en ampliación patrimoniales, etcétera, que hacen que la banca pueda prestar más. Por eso es que ese es un mal concepto, que la banca gana demasiado. La banca tiene que ganar bien para que pueda reinvertir y volver a hacer que el sistema se vuelva a crear, a ser más sólido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Gonzalo, este año? Parte de la estrategia mía al frente de la asociación de bancos, de esta nueva asociación de bancos, es primero crear una estrategia de competitividad bancaria, ¿no? Esta estrategia de competitividad bancaria tiene que patear la pelota un poquito más allá del corto plazo en que vivimos todos los días. Trabajar de mejor forma para que el sector bancario se vuelva más fuerte, que pueda entregar más créditos, y ahí, por ejemplo, puntualmente estamos trabajando ya sobre crear estas mesas técnicas con los sectores productivos, con el sector de la construcción inmobiliaria, con el sector automotor, con el sector productivo, con el sector de software, etcétera, para ver cómo logramos relacionarnos de mejor forma para pasar el hueco, el bache que tenemos actualmente. Esa es la visión que tratamos de poner. Y para conocer a fondo de sus realidades. Y de las realidades. Y de cada sector, ¿no es cierto? Claro, ahí tenemos dos oportunidades. Una oportunidad muy puntual que hay que aprovecharla ya, que es el tema de las alianzas público-privadas, por ejemplo. Y tenemos que lograr que la banca ecuatoriana participe de mejor forma en el financiamiento de estos proyectos de alianzas público-privadas. Porque si que es solo dirigido desde el gobierno, esto no va a funcionar. Pero antes yo imagino que ocurría de la manera como casi quiero hacer entender al público. Queremos una banca competitiva, pero no competitiva hacia cómo es la banca colombiana, la banca costarricense o la banca peruana, no, sino internamente que compitan en valores agregados, en facilidades, en tasas de interés, fundamentalmente en el costo del dinero. Totalmente. Esa competencia, no, para que no ocurra lo que históricamente los enemigos de la banca han manifestado, que es cuestión de alzar el teléfono y ponerse de acuerdo. Y Gonzalo, yo estoy siempre totalmente de acuerdo en la competencia. Yo creo que la competencia soluciona los problemas de los mercados. Y los bancos, más eficientes. Los bancos en el Ecuador compiten entre sí dentro de lo que les permite la norma, porque este es también un problema. En el año 2014 se ha aprobado, y antes también, pero más específicamente a partir de 2014, se aprueba un código que es tremendamente restrictivo para las prácticas de competencia de los bancos. No pueden competir en tarifas, no pueden competir en tasas de interés, no pueden competir en servicios, con lo cual obviamente esto limita las opciones para hacer estrategia empresarial de la propia banca. Esto es lo que nos pone en términos rezagados con respecto a esta mañana. Pues eso es. Y gracias por la franqueza. Ahí sí falta un discurso, pero no mentiroso, no de la persona que tiene que ofrecernos una réplica técnica a lo que manifiesta el presidente de la Asociación de Bancos Privados. ¿No le parece a usted, con su última observación, Alberto Acosta Burneo? Bueno, definitivamente la banca tiene que ser fuerte, necesitamos una banca que sea rentable, y yo creo que hay que volver a colocar los incentivos para la reinversión de las utilidades, para que la banca se siga capitalizando y siga creciendo, porque una banca fuerte se ve reflejada también en mayor financiamiento. Pero vamos al tema de la producción que estábamos hablando, y aquí entra el tema de que tenemos una baja productividad y baja competitividad. ¿De dónde nace este problema? Estos años se ha aplicado esta política de sustitución de importaciones, de cerrar mercados, incrementar los costos para el ingreso de mercado de productos importados, lo que ha tenido el efecto de encarecer la producción nacional y elevar los precios internos de los productos porque hay menos oferta, y entonces la producción nacional se ha vuelto más costosa. En la actualidad la producción nacional tiene que importar bienes de capital e insumos con aranceles, inclusive con salvaguardias en este momento. Entonces, este plan de recuperación nacional tiene que reducir los costos de producción, y la manera de lograrlo es eliminando totalmente salvaguardias y aranceles a los bienes de capital e insumos de la producción. La producción tiene que ser más barata.
Por otro lado, también la manera de bajar tarifas, igual que aplica para la banca, es vía competencia. ¿Cómo hacer que la producción sea más eficiente? Es mediante competencia. No restringir de esa manera el acceso de producto importado, permitir que ingresen productos importados para obligar a la producción y a los empresarios a que hagan las inversiones necesarias para mantenerse competitivos. No podemos mantener industrias falsas, industrias que solamente viven por la gran protección que reciben, sino que tienen que ser industrias que viven y que compiten gracias a esta competencia y en las inversiones que realizan para ser competitivas. Y claro, aquí el Estado tiene mucho que hacer también. Tiene por un lado de que revisar los impuestos a la producción, decía, hay que bajar impuestos a la producción, uno de esos es el anticipo al impuesto a la renta, que carga de costos adicionales, y por otro lado, abrir mercados. Tiene que ayudar a la producción nacional a ingresar sin recargos, sin castigos a los principales mercados mundiales. No puede ser que un producto colombiano o un producto peruano, siendo el mismo producto que el ecuatoriano, entre más barato a Europa o entre más barato a Estados Unidos que lo que entra el producto ecuatoriano. Ahí hay un problema. Entonces se necesita una política de apoyo a la producción, pero el apoyo no significa crearle mercados cautivos, tenerle en una pecera donde vive protegida, pero donde en el fondo lo que se está haciendo es irla atrofiando. No podemos atrofiar a la producción nacional. Tenemos que permitirle crecer, tenemos que ayudarle reduciéndole costos, reduciendo tributos, reduciendo aranceles, y sobre todo ayudándole para abriendo mercados. Excelente. ¿Ustedes no tienen manteniendo peceras, no viven manteniendo peceras desde la banca? Definitivamente no, Gonzalo. Más bien lo que ha habido es bastante rigidez, bastante verticalidad en la forma en la que se ha hecho la política pública y la política regulatoria hacia la banca. Yo creo en la política de regulación, creo que esto evita, sobre todo en el sistema financiero, cualquier sistema financiero del mundo, evita los riesgos sistémicos, y por la naturaleza de cómo son los sistemas financieros hay que tener una regulación buena, propositiva, de buen nivel, muy técnica. Creo que nos hemos ido en el Ecuador al otro lado. Y esto, cuando había bonanza, cuando había mucho dinero, mucha liquidez, no importaba, no nos dábamos cuenta. Como en todo el resto de la economía, ahora que baja la marea, nos damos cuenta que los barcos, ¿no?, quedan al descubierto y quedan un poco varados. Pero lo importante entonces ahí, Gonzalo, es que la banca, y como mensaje quizás para dejar tranquilidad sobre las personas que nos escuchan, que esto siempre es importante, la banca hizo una buena tarea el año pasado de enfrentar un poco este shock de liquidez que hubo, y esto permitió que ahora los niveles de liquidez estén altos. Este año la banca va a comenzar a cuidar todavía los temas de estos de cartera, de morosidad, de liquidez y demás, y yo creo que la banca va a lograr pasar este bache que tenemos durante el año 2016, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que comenzar a pensar, Gonzalo y amigos, entonces, es cómo nos proyectamos hacia el futuro. Esa es la estrategia que tenemos que hacer. Si bien vamos a pensar en el corto plazo sobre, como lo he dicho en algunos casos, apagar fuegos, ¿no es cierto?, en la economía, apagar fuegos en la política, apagar fuegos en el sector productivo, en el sector construcción, etcétera, etcétera, tenemos que proyectarnos desde lo privado, lo público, lo académico, lo ciudadano, a hacer una propuesta de cómo vamos a salir adelante. Eso es lo que realmente necesita el país, y esa es mi visión. Yo apoyaré cualquier tipo de propuesta técnica, pragmática, que nos permita tener más competencia, más competitividad, ser más visionarios sobre este tema. Lo que debemos más atesorar es nuestra capacidad de sustentar una liquidez permanente, ¿no? ¿Cuán importante es la liquidez en una economía que puede deteriorarse si ella desaparece por completo por temor o por ausencia de competencia? Aquí debe haber competencia por el lado incluso de la propia liquidez. La robustez financiera debe medirse en la liquidez al servicio de los demás. Me da esa impresión, con los cuidados y el cumplimiento de regulaciones que demandan las autoridades, y más que todo el sentido común. Yo les agradezco estos jóvenes profesionales de la economía, Alberto Acosta Burneo, Julio José Prado, se han dado encuentro en la cadena Democracia para explicarnos un poco del plan de recuperación nacional, que es lo que estamos a la expectativa, ya que no tenemos un régimen bien parado en una situación de diseñar un módulo ojalá histórico, un modelo que nos lleve y nos conduzca a salir de la actual situación. Lo que digo es, falta un plan económico, no ideologizado, sino pragmático.
Muchas gracias. Vienen, señoras y señores, en contados instantes, la distinguida intelectual y académica que nos va a acompañar a partir de los próximos minutos. ¿Perdón? Sí, estamos, señoras y señores, convocando a la señorita María Paula Romo, decana de Jurisprudencia de la Universidad Internacional de nuestra capital. Y estamos también con el periodista, a quien le damos la más cariñosa de las bienvenidas, al licenciado Fernando Larenas, columnista del diario El Comercio. 7:56. Nosotros informamos, usted decide.